Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Casa Samayana, su casa. Yo soy Lucas Matus y pues como cada martes en la noche, súper contento de estar aquí con ustedes, con su compañía para pues compartirles el día de hoy este tema que me parece súper interesante, que bueno, por otro lado también es extenso y por lo cual trataré de hacerlo muy conciso, pues para poder transmitirte este trabajo, esta investigación que hice, esperando que te pueda ser útil, que se conviertan en herramientas o en información que tú puedas utilizar en tu vida cotidiana para restaurar la armonía. Se acaba el año, estamos por empezar el noveno mes ya del año. Se fue en un abrir y cerrar de ojos como se va el tiempo. Y bueno, un año que cada uno tendrá que evaluar en estos próximos días, evaluar qué fue qué pasó en el año, qué conseguiste, cuánto avanzaste, dónde estás, ¿no? Cuántos de tus deseos, de tus anhelos, de tus sueños están en proceso, cuántos están detenidos o cuántos van avanzando, caminando viento en popa. Y por supuesto que el cierre del año es un cierre de un ciclo, es un momento en el que las cosas regresan a un estado de mayor tranquilidad, de un regreso al origen, e implica el cierre también de ciclos de mucha índole, pero también a la vez permite la renovación de la vida, la renovación de los anhelos, la renovación de los esfuerzos. Entonces, pues el año nuevo tiene esa característica tan importante de transición, de cerrar ciclos, de dejar en el pasado lo que vamos avanzando y siempre estar preparados o preparados para seguir adelante, para enfrentar lo que la vida nos ponga enfrente. Por supuesto, cargados de herramientas, de conocimientos, de trabajo personal para poder salir siempre adelante con los menores esfuerzos y los menores errores y dificultades. Entonces, pues bueno, por esa parte también contento, muy creativos aquí en Casa Samayana. Quiero compartirles que para cerrar el año justamente a plenitud y energéticamente, he programado para el 23 y 24 de noviembre, sábado y domingo, el próximo taller de danza terapia, que es un taller muy emocionante, muy instructivo, y bueno, los invito a que vean por ahí la promoción que subo en la página de Facebook, y pues también se den la oportunidad de acompañarme en el taller de danza terapia. No se ocupa tener experiencia en danza para poder acudir a este taller. Está dirigido en general a todas las personas que están en búsqueda de su propia salud, que están en búsqueda de un camino personal y que también están en búsqueda de un camino a través del cuerpo y el movimiento. Y por supuesto que también para personas que son terapeutas y artistas escénicos, porque pues te dará herramientas para poder comprender tu cuerpo, para poder utilizar tus propias energías, reconocer tu movimiento desde la fluidez para poder cambiar el estado de tensión, el estado de rigidez que muchas veces se vive por una vida muy agitada, por una vida muy tensa. Viernes, sábado y domingo, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, tengo el primer taller de danza Buto, donde también, por supuesto, trabajo el tema del movimiento, pero dirigido básicamente hacia la danza Buto, a una exploración personal. Y bueno, pues también están invitadas al taller de danza Buto, y los próximos viernes y sábado también estarán las sesiones de sonoterapia y meditación con cuencos de cuarzo, así que están todos invitados.
como el tema es amplio, en esta ocasión voy a omitir, voy a prescindir de los saludos a todas las personas que por ahí me escriben, que hacen comentarios. Pero bueno, a través de este medio se los hago de viva voz. Y en este momento, gracias por acompañarme, por escribir y pues también por estar esta noche acompañándome. Entonces el día de hoy quiero platicarte sobre las heridas emocionales, un poco para darle seguimiento también y vincularlo con las charlas de las semanas previas que tenían que ver con las relaciones tóxicas. Y creo que esta charla te puede ilustrar de mejor manera un poco qué es lo que hay atrás también de las relaciones tóxicas en la propia historia personal, para comprender por qué entonces es que las personas establecen relaciones tóxicas con otras personas. Y para poder abordar pues entonces este tema, voy a hacer una exposición general sobre este tema, sobre las heridas particulares que afectan las emociones, la esfera emocional, en el entendido de que no pretendo hacer una descripción académica, dogmática, o que siga alguna corriente de la psicología en particular, sino generalidades que te puedan ser de referencia de una forma sencilla, para que te ayuden a formar criterio en la propia autoexploración. Y quizá vale la pena que para iniciar entonces podamos definir así muy rápidamente qué significa la palabra herida. Grosso modo, la palabra herida hace alusión o se refiere a que fue invadido, fue afectada o nuestro cuerpo, nuestra integridad corporal, o fue agredida nuestra esfera mental o emocional. Cualquier tipo de agresión, de invasión al propio cuerpo o a los espacios sutiles como son la mente y las emociones, por supuesto que tienen una afectación al cuerpo. Y pongo el ejemplo más sencillo de una herida que uno se puede producir con un cuchillo en la cocina, para señalar que el cuerpo identifica que fue lesionado, que fue abierto, que fue penetrado, que su integridad fue afectada, y de inmediato activa mecanismos de reparación para restaurar el estado de homeostasis o de equilibrio del cuerpo. Porque ese es el mensaje del cuerpo, siempre tiende a sanarse, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que el cuerpo tiene per se una capacidad innata y maravillosa para siempre buscar la manera de protegerse, restaurar la integridad si esta fue afectada, por ejemplo, con una herida física, y cerrarla, taponarla y activar la cicatrización para que esa herida sane y uno continúe su vida de manera normal, de manera sana. Sin embargo, en el caso de las heridas emocionales, dado que son sutiles, que no las podemos observar físicamente, a pesar de que las experimentemos durante muchos momentos de la vida, el no verlas tangiblemente se convierte en una dificultad para poderlas sanar, y por eso muchas personas aprendemos o se aprende a vivir con esa herida abierta sin sanarla. Y aprender a vivir significa acostumbrarse a eso que la herida nos produce. De tal manera que en un momento dado, a pesar de que sufro, no soy plenamente consciente que ese sufrimiento está causado por una herida que no he sido capaz de sanar. Así pues, si hoy me doy cuenta o me cuestiono que algo en mi vida no está funcionando correctamente, si tengo muchos problemas de toda índole, laborales, sociales, amistosos, afectivos, de negocios, no lo sé, o sufro de enfermedades frecuentemente, es momento de hacer una pausa en el camino.
Y debo hacerme entonces una siguiente pregunta para poder entender qué es lo que está pasando con mi vida. Y la pregunta es, ¿cómo llegué a esta situación? ¿Qué fue lo que me trajo hasta aquí? Es decir, esta pregunta implica que uno se plantee personalmente cuál es la historia de mi vida, qué ha sucedido en el trayecto, cómo he participado yo en la propia construcción de mi vida, para poder entonces entender lo que ahora soy. Si yo no soy capaz de revisar con honestidad, sin autocensura, cuáles son los actos pasados en mi vida, entonces no voy a poder entender cómo es que llegué aquí. Cómo es que ahora vivo enfermo, cómo es que ahora tengo tantos problemas, cómo es que ahora veo la vida con nubarrones oscuros siempre, cómo es que ahora vivo siempre en una tormenta continua. Por eso necesitamos aprender a hacer la pausa, a pausar nuestra vida. Y pausar nuestra vida no significa pararla, significa darnos el espacio mental, el espacio de tiempo para poder reflexionar con claridad qué es lo que está sucediendo. Entonces, pausar es darse tiempo para reflexionar antes de actuar. Y aunque suena muy sencillo esta frase de tiempo de reflexionar antes de actuar, en realidad para muchas personas es complejo, dado que muchísimas personas hiperreaccionan frente a lo que sucede. Es decir, no se dan la pausa de pensar, de pensamiento reflexivo, antes de responder frente a lo que te está afectando. Muchas cosas en la vida cotidiana nos afectan. Que otro conductor te dé un cerrón en la calle, que alguien se te cuele en la fila, que alguien haga un comentario que tú sientes ofensivo. No sé, hay muchísimas razones por las cuales las personas podemos sentirnos de pronto incómodos, de pronto ofendidos, y cuando no tenemos la suficiente serenidad, la suficiente templanza para poder hacer la pausa, entonces hiperreaccionamos. Y después de que ya hiperreaccionamos es que nos damos cuenta que volvimos a hacer alguna acción, algún acto que de pronto no nos es útil, porque esa acción o ese acto impulsivo nos produce resultados contraproducentes. Por eso entonces es importantísimo que las personas aprendamos a hacer la pausa, y por eso los invito, en este caso, a los talleres de Casa Samayana, por ejemplo, el taller de danza terapia o el mismo taller de danza buto, porque ahí ustedes podrán aprender las técnicas y las herramientas tanto meditativas como de respiración y de movimiento orgánico consciente para poder desarrollar la paciencia, la templanza, la pausa, la comprensión y el timing, es decir, el tiempo que me tengo que dar antes de reaccionar para cambiar mi reacción habitual por una respuesta clara y asertiva que me permite entonces establecer siempre un proceso dialógico y de negociación para con las personas con las cuales estoy enfrentándome todos los días. Porque también les recuerdo que la mayoría de los problemas no son con los objetos, no es con las cosas, sino con las relaciones interpersonales. Hola Luz María Betanzos Tehuitzil, buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarme. Dado que entonces la mayoría de las personas se deja llevar por su inconsciente, es decir, por las formas aprendidas y por tanto las formas habituales de responder frente a sucesos semejantes en la vida. Porque muchas situaciones entonces detonan, por ejemplo, el enojo. Estos ejemplos que te acabo de poner, alguien que se te pone en la fila, que se cuela en la fila, que se para en media calle, que tira basura fuera de tu casa, no lo sé.
muchas razones que de pronto te pueden detonar el enojo. Si a cada situación que te incomoda respondes con enojo visible, con palabras cargadas del enojo, por supuesto que las palabras serán violentas y por supuesto que entonces la relación que establecerás contra la persona real o supuesta que es la causante del conflicto, entonces creará una escalada de violencia que por supuesto no tendrá buenos resultados. Y por supuesto que las formas de manifestar el comportamiento, la actitud frente a la vida, el estado de ánimo mental, emocional y energético son infinitas. ¿Por qué son infinitas? Pues porque cada persona somos diferentes, cada persona reacciona de manera diferente frente a los mismos sucesos. Lo que a mí me incomoda, a otra persona no le incomoda, ¿vale? Es decir, somos diferentes y si bien tenemos coincidencias, semejanzas, siempre en el caso de la terapia, uno tiene que personalizar porque la historia personal es la que define la actitud individual. Ahora bien, si ya tenemos claro que es nuestra historia personal la que nos trajo aquí, a este aquí y ahora, a este momento de la vida, a esta condición de salud o de enfermedad, de felicidad o de tristeza, el que cada quien viva, es entonces, pues, en la historia personal donde debemos de buscar las respuestas y las soluciones a lo que me sucede en este momento. Buscar en el exterior o buscar en otras personas las respuestas es tiempo perdido. Porque nadie nos curará ni nadie nos dará las respuestas idóneas para lo que nos pasa si además nosotras o nosotros no estamos dispuestos plena y honestamente a asumir la realidad, a aceptarla y por supuesto a reconocer y aceptar nuestra responsabilidad en los hechos y en los resultados. Somos nosotros los creadores de nuestra realidad. Es en la historia personal donde están las improntas, todos los recuerdos que hemos venido almacenando, las huellas del pasado. Ahí está todo aquello que nos importó, pero también todo aquello que nos lastimó de alguna forma. En nuestra historia está todo lo que guardamos, todo lo que cargamos y todo lo que escondemos. Particularmente los recuerdos dolorosos son los que a los que con mayor frecuencia recurrimos, porque corresponden o hacen evidente heridas emocionales que no hemos logrado sanar. Y no las hemos sanado porque no tenemos claro cómo es que un suceso del pasado me sigue afectando en el presente, aunque pretenda haberlo olvidado o que yo no tenga conciencia o claridad que algo de mi pasado está en este momento afectándome. Por eso es importante señalar pues que nuestra historia tiene un momento de inicio y ese momento de inicio es cuando nacemos, cuando comienza nuestra vida independiente, cuando somos y adquirimos una identidad, un nombre y también un deber ser. El deber ser que nuestros padres o nuestro entorno social y familiar determina cómo debemos comportarnos. Si ponernos ropa azul porque somos niños o de color rosa si somos niñas, es decir, hay una serie de elementos del contexto social, del contexto familiar, de las relaciones interpersonales que son definitivamente los elementos clave, las piedras de toque, las piedras de construcción que van conforme se acomoden a construir mi personalidad, mi yo soy, mi forma de ser.
Por eso es pues que el camino del autoconocimiento implica reconocer nuestra historia personal. Sin embargo, y ojo con esto, reconocer la historia personal, regresar a mi historia, revisar mi historia, no es un volver a revivir el pasado para buscar culpables a quien castigar o para volver a experimentar sufrimiento, sino para reconocer los hechos que me sucedieron, por más dolorosos que hayan sido, aceptarlos y transformar aquello que yo pueda identificar como las causas de origen de mis problemas actuales. Es decir, debo estar dispuesto a reconocer cómo he construido mis emociones, cómo he alimentado mis emociones, o qué elementos de mi desarrollo desde la infancia fueron partícipes para que yo construyera la forma en la que hoy siento lo que siento, ¿vale? Así entonces, voy a procurar ser breve describiendo 5 heridas de la infancia, 5 heridas emocionales. Y digo en la infancia porque es en la primera etapa, en ese primer estadio de la vida, donde empieza nuestra alimentación de comportamientos, de formas de ser, de formas de querer, de formas de entender el mundo. La primera herida emocional es la herida del rechazo, que tiene que ver con la no aceptación. La no aceptación. Se fundamenta en creencias limitantes, es decir, en una estructura mental que puede ser no sirvo, no valgo o no merezco. Esta herida puede iniciarse incluso desde el embarazo, cuando se experimenta rechazo a la gestación, rechazo por parte de madre y o padre, porque puede haber sido el resultado de un embarazo no planeado o no deseado, porque no es el momento oportuno, qué sé yo, muchísimas razones de la vida individual, en particular de las mujeres, en los cuales la presencia de un embarazo puede trastornar de forma importante su vida, o lo que vive también trastorna de forma importante el desarrollo de su embarazo. Entonces, desde ese momento puede aparecer el rechazo hacia la gestación, el rechazo hacia lo que está en proceso de crecimiento, pero no solamente es el rechazo de la madre o del padre, sino también de otras figuras de autoridad en la familia, pero también de los pares en otro momento más avanzado de la vida. Esta percepción y sensación vivida por el niño o la niña de rechazo generará, por supuesto, pensamientos de no aceptación, de no ser deseado y de descalificación hacia sí misma o sí mismo. Y, por supuesto, un sentimiento de inferioridad. Tendrá entonces la tendencia a sentirse siempre rechazado en los lugares donde está o a sí mismo. Ahí se empieza a construir el rechazo a mi cuerpo, el rechazo si estoy si estoy gordo, si estoy flaco, si estoy X, si mis piernas están derechas, si mi cabello es chino o es lacio. Sí, eso claro, cómo se empiezan a transferir hacia otras partes de mi cuerpo la condición de rechazo. No solamente yo me siento rechazado por mis figuras arquetípicas, madre o padre, sino la traslado hacia mi propio cuerpo. Esta tendencia de autorrechazo y por supuesto de autosaboteo se extiende también hacia poder vivir y gozar, disfrutar experiencias placenteras y de éxito por esta condición de sentimiento de inferioridad y por esta también creencia errónea de ser poco merecedor o merecedora. En estos casos también se explica entonces
esta necesidad constante de aprobación de los padres o de las personas con las que se convive, por ejemplo las parejas, y esto explica también de alguna forma cómo es que cuando esta herida de rechazo no ha sido sanada, es posible entonces también ligarse con relaciones tóxicas. Por esta condición de no merecer, de no valer, y entonces permitir que la dignidad personal sea subajada por una persona que puede abusarnos de nuestra condición vulnerable. Shalom Yoga López, Namaste, buenas noches, hasta Guadalajara. Y adicionalmente, esta herida también se acompaña, se asocia de otra emoción como la culpa. Y entonces la persona puede experimentar, puede sentirse culpable por no ser una persona suficientemente buena para ser la esposa que el otro espera o el esposo que la otra espera, por no corresponder a las expectativas de los padres o de la pareja o de los amigos, y por supuesto sentirse culpable también de su propio cuerpo. Entonces, bueno, en este caso, por supuesto, es importante trabajar la autoestima, fortalecer la confianza personal para poder ir a través de un proceso personal sanando esa herida, liberándose de esta condición para poder entonces tener una vida plena, una vida de bienestar, una vida de felicidad. La segunda herida es el abandono, que está fundamentado también en la creencia limitante de no merezco, y en el caso de abandono está asociado directamente con la ausencia real o virtual de los arquetipos primordiales de un niño o una niña, es decir, madre o padre. Por supuesto que es muchísimo más frecuente la ausencia del padre, es poco frecuente la ausencia de las madres, aunque se dan casos, pues, pero con mucha más frecuencia se presenta la ausencia real o virtual de la figura paterna. Y por tanto, el abandono se asocia con el sentimiento de soledad, convirtiéndose entonces en uno de los elementos claves para mantener la herida abierta. Así que entonces la falta de atención, de cuidado, de interés por lo que el pequeño hace, lo que la pequeña muestra, de protección por parte de los padres, hace que el niño o la niña se sienta abandonado, desprotegido y solo. Recuerden que todas las personas tenemos necesidades básicas, primordiales de supervivencia: amor, cuidado, alimentación, calor, casa. ¿Sí me explico? O sea, hay una serie de condiciones, de necesidades básicas para la supervivencia. Y esas necesidades básicas son aportadas desde el primer momento de la vida por las figuras arquetípicas. Entonces, bajo la condición de carencia de estas necesidades básicas es que se construyen las heridas emocionales. El miedo al abandono, porque se hace presente esta emoción que se convierte en tóxica, que es el miedo al abandono, genera una profunda inseguridad, ansiedad, pensamientos obsesivos y hasta conductas compulsivas por temor exagerado a volver a ser abandonado. Se vive un estado continuo de temor, soportado en la ausencia real o virtual, la cual generará una elevada dependencia y presión para la otra persona. El abandono se asocia con pensamientos de no tengo raíz, no tengo piso firme, no tengo estructura,
no tengo un modelo a seguir, me siento vulnerable. Hola Alejandra Villa, buenas noches. Alejandra Ruiz también buenas noches, bienvenidas, buenas noches. Y también se crean sentimientos de inferioridad, de indefensión en las relaciones afectivas, las cuales también favorecen entonces las relaciones tóxicas. Se sobrevalora e idealiza la pareja. La persona cree en el fondo que no es capaz de estar a la altura de la relación sentimental y que más pronto que tarde será abandonado, y por eso entonces se establece también una condición de celotipia, de seguimiento, estar pendiente de la pareja y siempre el temor de ser abandonado y repetir la experiencia dolorosa. Por supuesto que entonces en este caso habrá que trabajar con mucho énfasis la autonomía, la independencia y por supuesto la confianza personal, el amor propio, para trabajar el miedo a la soledad, el temor a ser rechazados y también las barreras invisibles al contacto físico que se asocian también en esta situación de abandono. Si las personas se vuelven a veces frías en su expresión emocional o expresión física de las emociones por el temor de ser abandonados. La siguiente herida es la herida de la humillación. En este caso la creencia limitante es no sirvo o no valgo. Y pues en este caso también es importante reconocer o comprender el significado de la palabra humillación un poco para también tener más claridad sobre cómo es que esta situación nos causa daño. La humillación es la acción y efecto de humillar o de humillarse, es decir, herir el amor propio o la dignidad y sentir que nuestro orgullo fue lastimado. Cuando una persona es humillada, experimenta vergüenza profunda, es decir, se descalifica, asume que no tiene un valor, que no es suficiente para poder ser aceptado. Es posible que en este caso, en la historia personal, que vivan la herida de humillación, hayan experimentado o tenido experiencias de todo tipo de abusos, incluyendo el abuso sexual, o experimentaron humillaciones diversas, comparaciones con otras personas, con el hermano o la hermana mayor, comparaciones con el padre o la madre, o que fueron ridiculizados o avergonzados por su aspecto físico, porque estaba muy flaquito, porque estaba muy gordito, por sus actitudes, por sus modos, por su comportamiento durante la etapa de la niñez. Y entonces esta herida no sanada hace personas inseguras, tímidas e indecisas, que internamente se sienten culpables y creen que no tienen derechos para ser aceptados por lo que son. Esta herida destruye o lastima de manera importante la autoestima de los niños o las niñas y genera con frecuencia una personalidad también dependiente. Sin embargo, de manera paradójica también algunas personas aprenden a ser tiranas o tiranos y egoístas como mecanismo de defensa e incluso más adelante desarrollar actitudes para humillar a otras personas que también perciben débiles cuando ya crecieron también. Entonces, en lugar de sanar la herida y ser solidarios con quienes viven una experiencia semejante, ellos se convierten en los nuevos verdugos, en un acto paradójico que parte de la no comprensión de la experiencia vivida. Y entonces se vuelven buleadores, de ser buleados se convierten en buleadores,
o usan muchísimo el sarcasmo o la ironía de manera frecuente para con las demás personas, a manera de establecer un escudo protector. Y bueno, así como en este caso, todas las demás heridas también, en muchos casos hay comportamientos paradójicos, ¿sí me explico? Como mecanismo de defensa. Sin embargo, mientras no se trabaje la herida, mientras yo no reconozca esa causa, no podré transformar mi actitud actual. Y la siguiente herida es la herida de traición, que está asociada con la creencia limitante del no merezco, de no merecer. El miedo a confiar en las demás personas surge cuando la niña o el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, de sus arquetipos, madre o padre. Por ejemplo, incumplimiento de promesas, que papá prometió llevar a los niños o al niño o la niña a un lugar de juegos, no sé, que le iba a llevar a una fiesta, que le iba a acompañar, que iba a pasar el fin de semana, no sé. Cosas tan aparentemente simples como no cumplir con la oferta de estar con él o con ella, de jugar o llevarlo a algún lugar, son interpretados como una reacción a la promesa que se hizo. Porque muchas veces uno puede escuchar cuando algún padre o madre le dice a su niño para tranquilizarlo que le promete que el próximo fin de semana sí va a venir por él para llevarlo al parque. Entonces el incumplimiento de las promesas es una de las causas de la herida de traición. La no protección también, el preferir tener preferencias por un hermano o por otro. El mentirle al niño de manera abierta o encubierta, suponiendo que los niños no se dan cuenta de las mentiras de los padres, o no estar presente de manera real o virtual cuando ese niño o niña percibe o siente que necesita de la presencia, del acompañamiento, de la fortaleza, del consejo, de las palabras amorosas o del cuidado del padre o la madre. Entonces, en algunos casos, vivir la herida de traición durante la infancia construye personas muy controladoras que quieren tenerlo todo bajo su control, lo que frecuentemente se justifica con un carácter fuerte, con una desconfianza, con querer hacerlo todo, de no tener confianza en las personas. ¿Sí? Eso, claro, es decir, ese sentimiento de traición lo traslado a todos los ámbitos de mi vida. Desconfío de todos. Siempre estoy en la paranoia, suponiendo, esperando el momento que me van a dar la puñalada trasera. Y por tanto, entonces también se construye una persona egoísta, una persona que no está abierta ni para el amor, ni para establecer relaciones saludables con las personas de su entorno, porque vive desde el miedo a volver a ser traicionado. Y dado que su mayor miedo es la mentira, también de manera paradójica, en algunos casos buscará de manera inconsciente involucrarse con personas o en situaciones en las que irremediablemente será traicionado, cumpliéndose asimismo la profecía que decretó: no confíes en nadie porque todo el mundo te miente, todo el mundo te traiciona. Y finalmente, la última herida es la herida de injusticia, que se asocia a la creencia de no puedo, a la creencia limitante de no poder. Y bueno, todas las heridas, todas estas posibilidades de ser lastimados en la infancia no son privativas de una persona u otra. Creo que en la vida de todas las personas, de alguna u otra forma, en mayor o menor magnitud, hemos estado expuestos a situaciones semejantes. ¿Sí, eso claro? El punto clave es identificar cuánto he podido transitar, cuánto he podido reconocerme para poder sanar las heridas.
Y por eso en el caso de la injusticia, creo que todas las personas en algún momento dado de nuestra vida hemos vivido o presenciado situaciones injustas, abusos sobre las personas, sobre su propiedad, sobre su cuerpo. Por eso es que quien no ha sanado la herida de injusticia en general siempre tendrá una tendencia a tener reacciones exageradas, exaltadas, desproporcionadas ante alguna situación injusta. De pronto te lleva a esa condición de ser siempre justiciero, siempre estar tratando de defender todas las causas, incluso las causas perdidas, incluso aunque no te piden ayuda, estás buscando defender esta condición porque la viviste en algún momento de la infancia. Entonces, frente a la incapacidad de haberla podido enfrentar en su momento, lleva a muchas personas en su presente a siempre ver esta condición de justicia de manera exaltada y siempre intentar establecer un punto contrario de justicia. Y en ese sentido, de la búsqueda de la justicia, entonces también la acción de esta búsqueda puede ser violenta y por supuesto no da un resultado positivo. Esta herida de injusticia se origina en un entorno en el que estos cuidadores primarios, madre, padre, abuelos, son fríos y autoritarios, son distantes, son enérgicos, son rígidos, son estos padre o madre o tutores, abuelos tiranos, estos jueces severos que exigen altas notas, que cualquier error se lo ponen frente a la cara al niño, a la niña, que lo humillan frente a otras o que lo descalifican. Entonces, este entorno de los arquetipos paternos modula claramente cuál es la construcción de la identidad de la persona. En la infancia, una exigencia autoritaria, excesiva y que sobrepase los límites de respuesta emocional, de resiliencia de la niña o el niño, generará sentimientos de insuficiencia, de inferioridad y de inutilidad. El autoritarismo en el hogar y en la propia educación, también en la escuela, afecta tanto el desarrollo psicológico y emocional como el potencial y rendimiento en la vida cotidiana, en la vida laboral. Se experimenta entonces también baja autoestima y muchas personas tienden hacia el perfeccionismo o experimentan inseguridad en la toma de decisiones y por otro lado también muchas de estas personas se viven, como ya comenté, siempre en rebeldía, siempre en resistencia contra la autoridad, siempre tienen conflictos con la autoridad. Entonces esto explica también cómo en la vida laboral muchas personas van a chocar siempre con sus jefes, con las figuras de autoridad, porque no han logrado sanar esta condición de la herida de injusticia y se viven cotidianamente en esta situación de rechazo, de rebeldía. Y bueno, pues con esta breve explicación, que no es tan breve porque nos ha consumido 45 minutos de tiempo, espero que haya sido clara de alguna forma cómo es que las personas nos construimos, cómo es que construimos nuestras emociones, en qué momentos de mi vida fui yo poniendo ciertas estructuras emocionales, las fui haciendo propias, las fui adoptando por imitación, porque la primera etapa del aprendizaje después de la exploración del cuerpo es la imitación.
y cuánto de eso que yo he aprendido hoy lo puedo identificar como responsable o como ser una causa raíz, una causa original de lo que hoy experimento. Entonces, pues antes de despedirme, de ya cerrar esta charla, también con algunos claves para poder aprender a sanar las heridas, me gustaría escuchar si tienen por ahí algún comentario. Si alguien experimenta alguna herida todavía, si tiene dificultades para sanar, si se han dado el tiempo para iniciar su camino personal o si tienen alguna dificultad en el momento para poder reconocerlas y sanar las heridas. Invitarlas a esos talleres de danzaterapia que tengo 23 y 24 de noviembre próximos, sábado y domingo, acá en Casa Samayana, el taller de danza buto también, las sesiones de sonoterapia con cuencos de cuarzo y meditación que serán muy útiles para ayudarles a hacer la paz, hacer el silencio, hacer el vacío, restaurar su salud física, emocional, mental, energética, porque creo que en momentos en los que tenemos dificultades para avanzar, en momentos en los que a pesar de que pensamos y le damos vueltas a las cosas y no logramos tener claridad, pues es momento de buscar ayuda profesional, de buscar no auxilio ni respuestas a lo que me pasa, sino recibir información, acompañamiento profesional que te pueda ayudar a mejorar tu autoexploración, a reconocer tu propia historia personal y a aprender herramientas, aprender conocimientos que te sean útiles y haga posible tu propia transformación. El camino personal, el camino del autoconocimiento, el camino de la salud, el sendero de la restauración, de la recuperación, del bienestar, como ya he comentado en charlas previas, no es el resultado de un tomar de dedos. Ninguna pastilla mágica, de ninguna planta maravillosa por sí mismas y de forma aislada me van a curar, me van a sanar, porque la enfermedad física, emocional, mental o energética tiene causas diversas, tiene una raíz de origen, pero tiene causas diversas que se suman. Y la afectación no está solamente en una parte del cuerpo, la afectación es global. Entonces, mientras yo no decida transformar, cambiar, adoptar nuevos hábitos dietéticos, alimentarios, nuevos hábitos de movimiento corporal, nuevas formas de pensar, abrir mi mente a otros discursos, de leer, de cultivarme, de interrogarme, de enfrentarme al espejo, de partir de la honestidad, del amor propio, entonces me mantendré en el mismo lugar. Intentaré dar pasos adelante, gastaré mucho dinero, escucharé muchísimas opiniones, muchos consejos, muchas pruebas fallidas. ¿Sí me explico? Y entonces en lugar de avanzar, siempre me moveré en el mismo círculo vicioso. Entonces, bueno, para cerrar, los invito a que se den ese espacio personal de tiempo de calidad personal, a que mínimamente dediquen 30 minutos de su vida a una práctica meditativa, a una práctica de ejercicio de movimiento somático,
a una lectura gozosa, a darse un tiempo de tocarse, de automasajearse. Sí, eso claro, es decir, ni siquiera se ocupa que haga grandes esfuerzos, que me vaya al gimnasio o haga rutinas de movimiento largas o intensas, sino que haga pequeños cambios de manera consciente, de manera clara. Y que en esos espacios personales pueda revisar mi propia historia, pueda verla y tocarla sin volver a sufrir, sin volver a lastimarme, pueda ser capaz de perdonar para liberarme del pasado y pueda entonces ser dueño de mi vida, ser el conductor, el capitán, quien lleva el timón, quien conduce el carro de mi vida, tomado las riendas con ambas manos para poder entonces tener dirección, una dirección que surge de mi anhelo y se asocia con mi intención, con mi claridad mental. ¿Sí? Eso claro, mientras mi corazón está divorciado de mi claridad mental, de mi atención plena, entonces vivo fragmentado, vivo con mi rompecabezas revuelto. No podré armarlo mientras no tenga la claridad para saber cómo están las piezas de mi vida, qué tan dispersas están. Entonces, bueno, están invitados a los próximos talleres aquí en Casa Samayana, sesiones de sonoterapia con cuencos de cuarzo y meditación, viernes, sábado y domingo de todo este mes, para que tengan disponibilidad. Los viernes y los sábados es de las 6 a las 8 de la noche, los domingos de las 11 a la 1 de la tarde, son mínimamente 2 horas de trabajo meditativo, de trabajo somático y de la maravillosa voz de los cuencos de cuarzo, el taller de danza terapia 23 y 24 y el taller de danza Buto 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Así que sin más, esperando haberles sido de utilidad, que estas palabras, estas reflexiones les sean útiles, y esperando que estén preparándose para un cierre pleno del año que posibilite abrir un nuevo ciclo en el próximo 2020. Entonces, pues hasta la próxima. Namaste.